Bienvenidos a Morela en Cápsulas, el podcast de actitud poderosa, donde cada semana estarás recibiendo dosis de motivación, crecimiento personal y estilo de vida. Mi nombre es Morela Fuentes y te estaré acompañando durante los próximos minutos de este episodio. Así que te recuerdo que si deseas dejar tus comentarios u opiniones, puedes hacerlo visitando mi página web morelafuentes.com o en mis redes sociales que estoy así como Morela Fuentes y Actitud Poderosa. Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Morela en Cápsulas, el podcast de Actitud Poderosa. Espero que se encuentren súper bien y bueno, yo por acá grabando este episodio en medio de mi jornada, lo que se ha convertido realmente como en mi momento favorito, luego de trabajar un rato por la mañana, desayuno. Para los que no saben, yo realizo ayuno intermitente, por lo tanto mis desayunos vienen siendo como un brunch realmente, porque desayuno entre una ventana entre las 11 y 1 de la tarde. Y bueno, antes de ponerme a hacer otra cosa, quizás, no sé, scrollear en redes sociales, prefiero sentarme por acá a conversar con ustedes. Y como vieron en el título de este episodio, hablaremos sobre las emociones. Hablemos de las emociones. Y me dio por hablar de esto porque scrolleando en Twitter me encontré con un post que hablaba sobre los síntomas que sentías en alguna parte de tus órganos, lo que eso tenía que ver con una emoción reprimida que estabas sintiendo. Y esto de verdad que hizo clic porque es algo que desde hace mucho tiempo lo he conversado, ya sea con amigas, que tenemos esas conversaciones, ¿sabes? Filosofando sobre la vida, sobre la energía y todo eso. Y siempre llegamos de hecho, hubo una amiga que me regaló un libro sobre el tema de las emociones, no recuerdo bien el nombre, pero era, por ejemplo, si me dolía la rodilla, eso tiene que ver con eso, y bueno, casualmente sí. Y una vez también recuerdo que el año pasado estuve en la montaña, en el Dharma Venupana, donde suelo hacer retiros de cursos de Vipassana. Y recuerdo que, bueno, me había quedado ronca y una de las señoras, llegando allá me quedé ronca y estaba que no podía hablar, y entonces en eso era como un servicio que íbamos a hacer y había que conversar porque se estaban formando como unos comités y una cosa. Lo cierto es que yo no hablaba porque, estaba súper ronca, cuando hablaba parecía un perrito cuando se quedan sin las cuerdas bucales. Y me acuerdo que una señora me dijo: tú necesitas decir algo o tiene que ser que querías decir algo y no lo dijiste y eso te afectó la voz. Entonces eso me hizo clic porque casualmente en esos días que yo fui para allá había tenido como un encuentro importante que quedó como inconcluso y había muchas cosas que quise decir en el momento y me llevó directamente cuando la señora me dijo eso, me llevó directamente cuando tuve la oportunidad de decir algo y me quedé callada y me quedé así. Entonces, pero sentí como, ¿sabe? No fue como un nudo en la garganta, pero sí, creo que es la mejor forma de describirlo, porque no era un nudo en la garganta de llorar, sino como de algo que quieres decir y se queda allí y no sale. Entonces como que no hubo el momento, yo no accioné que saliera. Y pues nada, pasó ese momento y yo recuerdo que bueno, todo continuó normal, pasaron semanas y luego me fui yo para este viaje a prestar ese servicio en la montaña y bueno, me quedo sin voz. Entonces cuando ella me dijo eso, yo bueno, fíjate tú que sí, debí hablar. Y recuerdo que bajando de la montaña llegué y conversé. Entonces, desde que estoy consciente de eso, de que a veces cualquier dolencia que yo tenga, más allá de que, por ejemplo, si es un resfriado o algo, siempre me gusta como hacer ese viaje introspectivo de, a ver, ¿qué te está pasando? ¿Te duele la cabeza? ¿Pero por qué? Y claro, con el respeto de la medicina, doctores y todo eso, pero sí he descubierto que muchas cosas las he podido solucionar conversando, escribiendo, digamos que dándole la cara a esa emoción. Porque a veces es como que, bueno, ¿no? Con el día a día y desde que somos adultos, estamos trabajando, estamos pendientes de, bueno, ¿qué va a pasar? Las deudas, hay que pagar, todos saben cómo es el día a día de todos, uno se olvida, ¿no? Entonces a veces hay dolencias que el cuerpo simplemente te está hablando.
Entonces yo he aprendido a escuchar mi cuerpo y cada vez que me pasa algo, y luego de hacer los cursos de meditación Vipassana, desde que soy meditadora de Vipassana, que parte de esta meditación es escuchar las sensaciones de tu cuerpo. Entonces, y de hecho siempre lo decimos como que no, bueno, escuché mis sensaciones, o sea, tú ves un meditador de Vipassana hablando con otro, siempre que, bueno, me empezó una dolencia aquí, pero bueno, lo que hice fue escuchar mis sensaciones, y realmente es eso. Entonces he aprendido a escuchar las sensaciones de mi cuerpo, y eso siempre me lleva como a una emoción, y claro, no es de que soy una persona de que me estoy mutilando mi cuerpo. Cuando siento un dolor que no puedo, obviamente recurro a una pastilla, pero cuando siento que es una molestia, siempre identifico que esa molestia está reflejada en algo en mi exterior. O sea, eso que está mi interior, es decir, mi cuerpo mandando señales, realmente está reflejando algo que está pasando en mi exterior. Entonces he aprendido a escuchar mis emociones. Entonces por eso quise hablar de eso, porque encontré este post que ya más adelante se los voy a leer, porque ciertamente hay una relación directa entre las emociones y los órganos. Los síntomas que podamos experimentar tienen mucho que ver, y bueno, capaz esto no te va a hacer clic, pero sería bueno que te quedaras a escuchar todo el episodio, porque bueno, capaz descubras cosas de ti o cosas que no has sanado, y también he hablado con personas, de hecho, fíjense ustedes que también la semana pasada, es que todo se conecta, porque encuentro este post y no sé si fue antes o después de esa conversación que conocí a un par de amigos, y una amiga, y esta chica estaba diciendo: yo sufría de asma desde que era pequeña, y no fue hasta los 21 años que alguien me dijo: tú tienes asma porque le tienes miedo a algo. Y ella, bueno, como que en terapia, en su despertar espiritual, encontró cuál era el miedo que tenía, y desde entonces ya no estaba sintiendo síntomas. Y también que ella estaba conversando con otra persona que decía: no, yo no puedo tomar refresco porque los riñones. Entonces nunca ha sufrido los riñones, sino que fue algo que sus papás siempre le decían que no tomes refresco porque te vas a enfermar los riñones. Y resulta que esta persona, a pesar de, tenía dolencias en los riñones. Entonces era como que no era muy asidua de tomar mucho refresco, pero como tenía tanto el miedo, su cuerpo como que reflejaba ese miedo con un dolor. Entonces ella le dijo: mira, tú lo que pasa es que tienes miedo a algo que te dijeron. Y entonces Eli, que se queda así, me está contando esta persona que conocí, que estábamos hablando sobre eso, y me dice que al rato le dice: ¿sabes qué? Yo sí tengo miedo, porque desde niño siempre me lo están diciendo. Entonces fue como muy revelador, ¿no? Entonces tú seguramente has oído hablar más de una vez de que la mente controla el cuerpo. Y bueno, por acá en estos episodios también siempre me he encargado de en algún punto decirlo. Ya que bueno, el funcionamiento biológico del cerebro es el que hace que esto sea así. O sea, realmente somos el cuerpo, la mente, o sea, realmente el cerebro controla el cuerpo, y por eso en la meditación se dice que la respiración controla la mente. Entonces, cuando hay un desequilibrio en esto, es porque normalmente son personas que están como muy afuera, es decir, todas las situaciones de afuera las controlan, y es porque no se han tomado como un minuto para escucharse a sí mismos. Entonces, cuando mantenemos, imagínate, un pensamiento negativo en la cabeza durante un minuto, el sistema inmunitario queda durante aproximadamente 5 horas en una situación delicada. Es decir, estos pensamientos o emociones negativas se mantienen en el tiempo. Entonces, esto es típico que, por ejemplo, vamos a llevarlo a algo tan sencillo como el insomnio, que de repente tú tienes un pensamiento negativo y esto se queda en ti a tal punto que afecta tu rutina de sueño, ¿no? Y esto lo llevamos a que, bueno, insomnio, pero del insomnio pasa un dolor de cabeza, y si pasas días sin dormir, tu cuerpo no va a funcionar bien y empiezan a haber una cantidad de dolencias, y todo ocurre por una preocupación, algo exterior que no has podido procesar, que no has querido procesar o no te has dado cuenta que necesitas procesar, y esto desencadena una cantidad de síntomas que termina hasta incluso llevándote al médico, dependiente de pastillas, y que pare usted de contar. Entonces, hay que estar muy conscientes de que las situaciones estresantes durante mucho tiempo nos pueden lesionar hasta incluso nuestras neuronas cerebrales. Entonces, yo te voy a leer acá alguno de por qué me dio la idea de este episodio, más allá de la conversación que también tuve con estas personas, que yo no sé, creo que fue antes o después, pero fue una
grata coincidencia porque justamente tenía eso en mente. Entonces, la cuenta se llama @enconexiónreal. Ya somos, dice. Entonces, ¿lo sabías? Empieza el tweet. Dice, tu estómago está herido cuando no desayunas. También cuando no digieres situaciones o personas en tu vida. 2. Tus riñones están heridos cuando no bebes agua. También cuando sientes miedos irracionales. 3. Tu vesícula biliar se lastima cuando te alimentas mal y te desvelas, pero también cuando reaccionas con ira. 4. Tu intestino está herido cuando comes más alimentos fríos y sin valor nutricional. También cuando tienes problemas con soltar emociones, vivencias y personas. 5. Tus pulmones son heridos cuando permaneces en ambientes contaminantes con tóxicos. También cuando sientes frustración, angustia, situaciones que no debes resolver, miedos. 6. Tu hígado está herido cuando consumes grasas saturadas, comida rápida y bebidas alcohólicas. También cuando sientes carencias en tu vida. 7. Tu corazón está herido cuando consumes mucha sal y grasas. También cuando te dejas llevar por tus sentimientos y luego sientes culpa o cuando tienes miedo a perder. 8. Tu páncreas se lastima cuando consumes azúcares en excesos y aditivos químicos. También cuando la tristeza te invade. 9. Tus ojos quedan heridos cuando trabajas a la luz del teléfono móvil o de la pantalla de una computadora en la oscuridad. También cuando te niegas a ver lo que sucede cuando no quieres, pero tienes que ver. 10. Tu cerebro está herido cuando permites sentimientos negativos. También cuando consumes chatarra mental a diario. Cuida tus órganos. Ya leyéndote yo toda esta lista, me encantaría que me comentaras, ya seas por acá, si me estás escuchando desde el canal de YouTube, Actitud Poderosa, o en Spotify, que te dejo por allá como una pregunta si has sentido alguna de estos síntomas, que nuevamente te repito, esto es de la fuente en Twitter que se llama @enconexiónreal. Y bueno, te invito a ver este hilo que me pareció súper interesante. De hecho, cuando lo leí varias veces y hubo muchas en las cuales me sentí identificada en el pasado haber sentido una dolencia. Y recuerdo también que por allá en el 2019-2020 tuve muchos episodios de rabia, de frustración, y siempre lo sentía en el cuerpo, y no fue hasta que yo visité al médico y en eso que tenía el azúcar alta y me di cuenta que prácticamente me lo había hecho yo. Fue allí cuando, repito, siempre me gusta hablar de tomar responsabilidad. Yo tomé responsabilidad de que no eran las situaciones, sino de cómo yo estaba tomando las situaciones que al final me estaba haciendo daño a mí misma, comiendo azúcares, comiendo alimentos súper altos en carbohidratos y harinas refinadas, que al final lo que estaban afectando mi bienestar, tanto físico como también mental. Entonces, si en estos momentos estás sintiendo alguna dolencia, sería bueno que hagas como ese viaje introspectivo, te sinceres contigo mismo para poder escuchar tus emociones y bueno, dejarlas fluir. Sin embargo, pues bueno, este episodio no es solamente para comentarte de lo que pueden pasar con tu cuerpo con el tema de las emociones. Siempre me gusta dar como digamos la causa, pero también me gusta hablar de soluciones. Así que te voy a dar algunos consejos súper sencillitos que te pueden ayudar a liberar esas emociones, eso sí, una vez que las hayas identificado. Pero también te puede ayudar a identificarlas a medida de que practicas cualquiera de estos consejos. Lo primero es conversar, y es uno de los más difíciles porque normalmente cuando tenemos una emoción negativa, muchas personas tienden a callarla, y eso es cuando el cuerpo empieza a somatizar, y por eso hay personas que sufren de dolor de cabeza, tienen insomnio, tienen dolores estomacales, porque les da miedo, les da terror conversar. Y fíjate tú esto que a mí siempre me gusta hablar, de que la persona más importante en tu vida eres tú. Por miedo a sufrir, te la pasas sufriendo. Por miedo a conversar y a liberar esa emoción,
te la pasas con dolencias en tu cuerpo. Entonces, convérsalo. Y si no lo puedes conversar, también otra forma, o quizás es muy fuerte, todavía no estás listo, a lo mejor los siguientes pasos te va a ayudar a llegar a ese número 1. Lo segundo es meditar. Entonces, bueno, si no lo puedes conversar, también meditando puedes ayudarte a liberar estas emociones. Y esta meditación no es invitarte a ti a sentarte en una posición de meditación para sobrepensar, porque ahí no estás haciendo nada, sino que estás viendo, es como meterle una licuadora a toda esa cantidad de pensamientos, y una licuadora pero con la tapa abierta, porque lo que va a hacer es terminar haciendo un desastre con todo tu cuerpo. No, meditando para preguntarte. Antes de yo convertirme en meditadora de Vipassana, yo empecé como a despertar mi intuición a través de preguntas, sin tener ni siquiera idea de nada. Yo recuerdo que yo tengo un workbook llamado Diseña y toma el control de tu vida, que parte de una idea de que yo llenaba un cuaderno cuando empecé con este despertar espiritual, que imagínense, no sabía hasta dónde me llevaría, ¿no? Pero yo me preguntaba siempre, ¿cómo te sientes? Entonces eso me ayudaba, porque de por sí yo soy una persona que soy como muy cerrada, o sea, no es que me cuesta, no me gusta, no es que me cuesta, porque de hacerlo lo puedo hacer, cuando me toca lo hago, solamente que no me gusta porque, no sé, me gusta resolver mis cosas, no me gusta como siempre, no sé, estudiarme, ver cómo salgo de la situación, y siempre me gusta estar como en modo aprendizaje. Eso lo tengo desde niña. Entonces, obviamente, cuando estaba en ese despertar espiritual, que para que te enteres, no es nada de, ay, desperté y soy iluminada o algo así, no. Es un camino bastante tormentoso, en donde seguramente te metiste ahí por algún problema, por algo, causas, qué sé yo, la vida, lo que tiene preparado para ti. Entonces yo me ayudaba mucho con este diario, este tipo de journal, donde me preguntaba cómo te sientes, por qué te sientes así, y me hacía preguntas. Luego, cuando vino la pandemia, pues nada, parte de, bueno, todos sabemos que al estar encerraditos nos pusimos bastante creativos. Yo me puse muy creativa en la parte espiritual, porque fue un año muy, muy duro para mí, y no me tocó más que mejorarme a mí misma para poder enfrentar la situación. Y yo comencé a meditar, siempre preguntando cómo me sentía, ya que pues bueno, no estaba sola en casa, éramos varios miembros, y yo recuerdo que apenas anunciaron la pandemia, y pues y con eso se desencadenó una cantidad de hechos que nos llevaron a un lugar como muy oscuro a nivel de situación económica. Yo lo que dije fue, bueno, lo único que podemos hacer para enfrentar esto es que estemos unidos. Y yo llené una pizarra con como unas reglas, que entre esos era prohibido quejarse, prohibido esto, y no de una mala intención, sino de que pues nada, que nos concentráramos siempre en que estábamos vivos, en que estábamos unidos, en que, o sea, me lo llevé fue hacia la parte de la unión y de que juntos podíamos, ¿no? Entonces, claro, obviamente igual yo poniendo todas esas reglas, por dentro estaba llena de miedo, y estoy segura que los otros miembros de mi familia también estaban igual. Y luego que lo conversamos, ya cuando pasamos todo eso, estábamos todos como al mismo punto, y cada uno oraba de forma diferente. Mi mamá se encerraba a rezar, a orar, a pedirle a Dios. Mi novio también dice que se quedaba callado, pero que estaba en su mundo. Y yo, por este lado, elijo la meditación, que también de alguna u otra forma es orar. Entonces yo lo que hacía era hacerme preguntas de ¿cómo te sientes? Entonces yo misma me respondía, tengo miedo por esto, y así. Entonces ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces iba como desnudando esa emoción hasta el punto que no quedaba nada. Entonces, bueno, ya después con la meditación Vipassana he aprendido otra forma de meditación, que es a través de mis sensaciones, de mi cuerpo, y pues en cierto modo me ha ayudado también a liberar las emociones, ya sea por este primer método, que era siento yo que al final lo que estaba era despertando mi intuición a través de estas preguntas. Y ahora con la meditación Vipassana, pues bueno, siento que ahora entiendo mucho más las emociones y las puedo no controlar, gestionar. Entonces esto es un ejercicio que también te invito a hacer. Si no puedes conversarlo, también lo puedes meditar, pero desde un punto de vista que sea beneficioso para ti. Meditar no es sobrepensar, meditar es, como se dice, meditar te invita a observar esa emoción que sientes, que si no la puedes enfrentar con palabras, pues bueno, también te ayuda a observarla, ya sea con sensaciones en tu cuerpo, como también a través de preguntas y viendo cómo reacciona, ¿no?
Otro de los métodos, y esto es como más hacia la parte creativa, pero que ayuda muchísimo, y es cocinar. Para esas personas que, bueno, les encanta la comida y comer. Mi novio es uno de esos que él dice que cuando cocina se relaja y escucha sus emociones. A mí, con lo contrario, también me he clavado unas sesiones de meditación y de análisis y de escucharme a mí misma es cuando friego. De verdad que yo no sé. Entonces, quizás en el acto de cocinar, no necesariamente de cocinar, puede ser hasta incluso organizar tu cuarto, organizar tu casa, ordenar algo, pero ponerte a hacer algo, pero desde la conciencia plena que eso que estás haciendo ayuda a que liberes esa emoción. Y ¿por qué no? Tal vez con mucha suerte, si lo estás haciendo con bastante intención, descubras por qué la estás sintiendo y la liberaste. Otro también de las que es una de mis favoritas y la recuerdo con mucho cariño porque, bueno, ahorita no la estoy haciendo, tengo como 2 semanas que estoy sin hacerlo, y es el de hacer ejercicio. También ayuda muchísimo a liberar emociones, y les digo que lo recuerdo con mucho cariño porque yo toda mi vida, desde que soy adolescente, siempre me ha gustado hacer ejercicio. A veces tengo mis temporadas que sí, temporadas que no, pero siempre vuelvo. Pero recuerdo que a finales del 2020, luego de ese año tan terrible que tuve, y bueno, despertar mi intuición y todo, bueno, yo creo que finalizo el año, diciembre, fue diciendo, yo necesito transformarme, o sea, necesito transformarme, necesito volverme fuerte. Y para mí la fuerza era de hacer ejercicio, o sea, sin intención de que tengo que bajar de peso, nada. Yo lo que quería era ser constante, ser disciplinada, sentirme fuerte, sentirme retadora hacia cualquier obstáculo. Lo que quería era sentirme fuerte, y empecé haciendo ejercicio, y eso me ayudó a liberar sobre todo esa emoción de frustración, de sentir de que las cosas no se me daban. Al ver que todos los días hacer ejercicio me sentía yo mucho más fuerte y esa emoción se iba disipando. Entonces, hacer ejercicio ayuda muchísimo, y sobre todo, de hecho, vi un video de una actriz, no sé, creo que es una actriz mexicana, que le preguntan si un corazón roto se puede sanar o algo así, o superar. Y ella dice, sí se puede, haciendo ejercicio. Pártete la madre haciendo ejercicio para que veas que vas a empezar a generar endorfinas y todas esas hormonas de la felicidad, y entonces ese corazón roto se va a ir sanando. Entonces me hizo clic, y es verdad, porque al final con el ejercicio tú te vas sintiendo bien, empiezas a generar muchas hormonas de la felicidad, y obviamente al generar más hormonas de la felicidad que hormonas por lo menos de combatir el cortisol, que es el principal enemigo en estas situaciones, porque el cortisol no es malo, pero si le das mucha fuerza, claro que sí se va a convertir en tu peor enemigo. Pues bueno, haciendo ejercicio combates a esta hormona, o digamos que la ubicas en tiempo y espacio, y obviamente tus emociones se van a liberar y te vas a sentir mucho mejor. Lo otro, y es uno de los que quizás hay personas que les da pena o lo sienten como una debilidad, pero para nada, yo soy, o sea, de verdad que también una pro en esta práctica, y es llorando. Llorar no es para nada de débiles, llorar limpia el alma. Yo por lo menos una vez al mes tengo que echar una lloradita, ya el cuerpo como que se acostumbró, pero es que me ayuda muchísimo a liberar emociones, y cuando lloro es como que wow, me siento súper bien. Entonces se nos ha enseñado que llorar es como una debilidad. No llores, el típico no llores, no, llora. Y si tienes ganas de llorar, hazlo, eso sí, hazlo dignamente, en momentos así, ponte hasta incluso un horario, voy a llorar de tal hora a tal hora, y esa hora echas tu lloradita para darle rienda suelta a esa emoción, ya sea que viene de un corazón roto, de una decepción, de una tristeza. Llórala, no te sientas como que, ay, la superwoman, porque si sientes ganas de llorar y lo reprimes, no estás haciendo absolutamente nada, porque lo que estás haciendo es que esa emoción se quede ahí atrapada en tu cuerpo, y esto termina explotando por alguna otra dolencia. Entonces, si usted tiene ganas de llorar y quizás no es el momento, usted dice, bueno, más tarde, tranquila, conversa contigo, más tarde lloramos a rienda suelta, y vas a ver que te vas a sentir mucho mejor. Otro de los consejos, y esto es uno de los que tenemos como ahí mismito, a solamente un clic, y es el de escuchar música. Pero aquí, para liberar emociones, sé que escuchar música
puede ser que a veces te das como que mucho, te das más en la llaga de la herida, porque típico que cuando estás triste escuchas música triste y te sientes más triste, pero en este caso es positivo. O sea, hay veces que lo que no podemos expresar, ya sea conversando, lo que no podemos entender, ya sea meditando, lo que nos distrae, por eso no podemos cocinar y hacer ejercicio, es porque tenemos una emoción que todavía no entendemos, y típico que uno encuentra una canción que describe tal cual y cómo te sientes. Entonces, escuchar música también es bastante liberador porque te ayuda a expresar lo que tú con tus propias palabras no puedes. Así que si es una música triste, escucha música triste. Si es una música de rabia, escucha música de rabia. Yo siento que cuando tengo así como rabia, como que me tengo que enfrentar en algo, yo pongo rap, pongo música así como que me siento la más maleante y todo, y es porque estoy liberando esa emoción de la mejor forma posible, y después a veces hasta me da risa y que Morela, hace rato estaba escuchando, yo recuerdo que hace como un par de meses que tuve mi última crisis existencial, la más nueva. Bueno, me sentía muy apática, me daba rabia porque sentía esa apatía. Yo, Morela, todo te está ocurriendo bien, y era porque yo venía con un estrés, y eso al final me di cuenta, y creo que esto es lo más así revelador, que fue cuando me di cuenta que lo que yo tenía era una parte física producto de una cantidad de emociones reprimidas, que entre esos era el estrés, el miedo y también parte de carencias que venía acumulando del año pasado por cambios que había vivido. Y pues nada, me desató casi al borde de una depresión, y pues sentía mucha apatía, me sentía como que estaba prácticamente, no sé, mi cuerpo estaba aquí, pero mi alma no, me sentía tan desconectada, y eso a su vez me daba tanta tristeza porque todo a mi alrededor estaba bien, rodeada de gente que me quiere, con mis gatitos, con planes, con tantas metas, pero yo no estaba allí, y eso me daba mucha rabia. Y recuerdo que semanas antes de dar con la solución, que fue cuando tomé riendas en el asunto, fui al médico y hice un plan que fue no más que cambiar la alimentación y cambiarme el switch. Me ayudó mucho, pero recuerdo que en esa semana estaba escuchando rock, el más pesado. O sea, yo para nada, o sea, yo no es que no detesto el rock, solo que no es un género que yo habitualmente escuche, pero escuché música súper pesada, y eso me ayudó a liberar la rabia que yo estaba sintiendo conmigo misma al sentirme desconectada de mí, de que Morela, ¿dónde estás? Te estoy buscando y no te encuentro, y me dio tanta rabia que la forma de yo poder, expresar esa emoción fue escuchando esta música, y duré toda la noche escuchando eso. Estaba en la computadora trabajando y escuchaba ese rock pesado, que después al otro día me dio mucha risa, como que wow, o sea, porque me sentí bien, o sea, me sentí mucho mejor después de haber hecho eso. Entonces, la música, por supuesto que sana, no te sientas mal. Si estás en tu periodo de escuchar música triste, escúchala, porque es típico que cuando nos sentimos felices empezamos a escuchar música feliz, y entonces eso es un estado de ánimo que debemos aceptar, y nadie puede opinar sobre eso, porque solamente tú sabes cómo te estás sintiendo. Pero aquí lo importante es que estás tomando responsabilidad de esa emoción y la estás gestionando lo mejor posible. El último consejo que también te doy para liberar tus emociones es el de escribirlo. Escribe tus emociones, así como te dije en el ejercicio de que como no lo podía conversar, y cuando estaba en esa parte de meditación, escribir me ayudaba muchísimo. Tener un journal, que puede sonar hasta infantil, estás teniendo un diario, es muy, pero muy terapéutico. Te ayuda a conectarte con el aquí y el ahora. Te ayuda a sacar pensamientos que tienes en la cabeza, pero como no lo sabes expresar, al estar tú solo con tu cuaderno y tu lápiz escribiendo allí, te ayuda muchísimo a liberarte, y es increíble cómo te sientes de ligerita una vez que terminas de escribir. Entonces, si no puedes con ninguna de las anteriores, pues bueno, siéntate a escribir, búscate un lugar tranquilo y comienza a escribir y no pares hasta que empieces a sentirte bien. De verdad que eso te ayuda mucho, y bueno, quién sabe, a lo mejor de tanto escribir termina saliendo un libro y termina saliendo una historia maravillosa de eso. Muchos escritores grandes y muchas películas han salido de una emoción negativa porque le dieron rienda suelta. Así que no seas tú la excepción, no te subestimes, que créeme que esto te va a ayudar bastante.
Así que bueno, estos son los consejos que yo te doy y también, bueno, esa reflexión de que empieces a escuchar tu cuerpo. Espero que te haya servido de ayuda, que haya hecho clic contigo y pues bueno, lo empieces a poner en práctica para que empieces a escuchar tus emociones y dejes tu cuerpo libre, pero libre con ese flujo libre de armonía que todos necesitamos, y créeme que si todos tuviéramos esta práctica, el mundo fuera mucho más bonito. Pero bueno, ya me puse cursi. Te hago la invitación a que escuches estos episodios, que sabes que los subo en todas las plataformas de audio, especialmente en Spotify, y que también los subo en mi otro canal, Actitud Poderosa, que desde ya les digo que ya tengo como sorpresitas por allí con este podcast. Ya se enterarán en los siguientes episodios, así que no dejes de conectarte por alguna de estas plataformas. También te hago la invitación a que me sigas por todas mis redes sociales, que estoy así como Morela Fuentes y Actitud Poderosa. Así que bueno, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar. Espero que tengas un feliz día, tarde o noche, y recuerden siempre mantenerse dignos. ¡Chao!